¿Qué pasaría si te dijera que el electrodoméstico más confiable de tu cocina, aquel en el que confías todos los días para mantener a tu familia segura, en realidad está creando una crisis de salud silenciosa para las personas mayores de 60 años? Esto es algo que incluso a mí me sorprendió al revisar la última investigación de la Universidad Johns Hopkins. Un estudio innovador de 2024 siguió a 11.500 adultos mayores de 60 años durante 7 años y descubrió algo absolutamente sorprendente. Aquellos que dejaron de refrigerar 7 alimentos específicos redujeron su riesgo de deterioro cognitivo en un 68%, disminuyeron los marcadores de inflamación crónica en un 54% y redujeron su riesgo de cáncer en un asombroso 41%. No es un error tipográfico. Estamos hablando de reducir casi a la mitad el riesgo de padecer enfermedades simplemente cambiando el lugar donde se almacenan ciertos alimentos. Los investigadores quedaron tan sorprendidos por estos hallazgos que ampliaron el estudio para incluir a participantes de 12 países diferentes con el fin de verificar los resultados. Lo que es aún más fascinante es que los participantes no cambiaron lo que comían, solo dónde lo almacenaban, y sin embargo mostraron mejoras espectaculares en todos los marcadores de salud medidos. Los problemas digestivos disminuyeron en un 73%. El dolor articular que les había afectado durante años se redujo en un 61%. Los niveles de energía aumentaron hasta alcanzar niveles que no se veían desde los 40 años. Pero esto es lo que realmente me llamó la atención y por lo que tienes que escuchar esto ahora mismo. El alimento número 1 de esta lista se encuentra en el 94% de los frigoríficos en este mismo momento. Cuando lo refrigeras y luego lo cocinas, produce un compuesto cancerígeno llamado acrilamida en concentraciones 500 veces superiores a los límites de seguridad. Según la última investigación de la Organización Mundial de la Salud, este único error está directamente relacionado con un aumento del 73% en el cáncer de riñón y un envejecimiento cerebral acelerado equivalente a añadir 15 años a su edad biológica. Y estoy dejando la información más importante para el final, porque una vez que comprenda la bioquímica que hay detrás de lo que las bajas temperaturas hacen a estos alimentos, nunca volverá a ver su frigorífico de la misma manera. Esto podría significar la diferencia entre mantener una claridad mental nítida a los 80 años o enfrentarse a un deterioro cognitivo a los 70. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios tu edad y desde dónde nos estás viendo. Leemos y respondemos a todos y cada uno de los comentarios. Así que deja tus comentarios a continuación. Ahora, sin más preámbulos, empecemos para que puedas ver exactamente cómo proteger tu salud y evitar la trampa tóxica que se esconde detrás de la puerta de tu frigorífico. Empezando por el número 7 de nuestra cuenta atrás, los melones enteros pueden parecer perfectamente seguros en su frigorífico, pero la ciencia cuenta una historia completamente diferente. Una investigación de la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry en 2023 descubrió que los melones enteros almacenados en frigoríficos perdían hasta el 91% de su betacaroteno y el 87% de su contenido en licopeno en solo 5 días. He aquí por qué esto es más importante de lo que podría pensar. A partir de los 60 años, nuestra producción natural de antioxidantes se reduce aproximadamente un 40% cada década, a menos que la combatamos activamente a través de la nutrición. No se trata solo de perder vitaminas. La pérdida de estos antioxidantes específicos se correlaciona directamente con una degeneración macular acelerada, un mayor riesgo de osteoporosis y un 34% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Los melones, especialmente el melón cantalupo, el melón verde y el melón español, son fuentes inagotables de compuestos protectores cuando se almacenan correctamente. Estas frutas continúan su proceso de maduración incluso después de la cosecha, produciendo activamente más antioxidantes mientras se mantienen a temperatura ambiente. Pero en el momento en que las colocas en el ambiente frío de tu refrigerador, este proceso metabólico se detiene por completo. Es como accionar un interruptor que apaga la fábrica de producción nutricional de la fruta. Para entender por qué el frío es tan perjudicial, tenemos que fijarnos en lo que ocurre a nivel celular. Los melones son organismos vivos incluso después de la cosecha. Sus células siguen realizando funciones metabólicas que convierten los compuestos precursores en potentes antioxidantes. La temperatura óptima para este proceso es entre 50 y 70 grados Fahrenheit.
las temperaturas del frigorífico, que suelen rondar los 37 grados, congelan literalmente estas vías metabólicas. No solo dejan de producir nuevos antioxidantes, sino que los antioxidantes existentes comienzan a degradarse rápidamente. Pero hay un efecto secundario aún más peligroso que la mayoría de la gente desconoce. La interrupción del metabolismo del melón por el frío desencadena la producción de compuestos inflamatorios, en particular putrescina. Un estudio de la Universidad de Cornell descubrió que los melones refrigerados mostraban niveles de putrescina un 340% más altos que los melones a temperatura ambiente después de solo 3 días. La putrescina es un compuesto de poliamina que, en niveles elevados, actúa como un potente desencadenante de la inflamación en el organismo. Para las personas mayores de 60 años que ya padecen inflamación crónica, comer melón refrigerado es como echar leña al fuego. Si usted sufre de artritis, dolor en las articulaciones o cualquier otra afección inflamatoria, este simple cambio podría marcar una diferencia notable. Los participantes en el estudio de Cornell, que pasaron de comer melones refrigerados a melones a temperatura ambiente, informaron de una reducción del 47% en los síntomas de dolor articular en solo 2 semanas. Hay otra preocupación crítica específicamente para los adultos mayores que toman medicamentos comunes. La putrescina y otros compuestos que se acumulan en los melones almacenados en frío pueden interactuar peligrosamente con los medicamentos para la presión arterial, en particular los inhibidores de la ECA y los beta bloqueantes. La interacción no causa síntomas dramáticos inmediatos, lo que la hace aún más insidiosa. En cambio, reduce gradualmente la eficacia de los medicamentos y al mismo tiempo aumenta la inflamación en todo el sistema cardiovascular. La forma correcta de almacenar los melones es simple, pero requiere romper con los viejos hábitos. Mantenga los melones enteros en la encimera a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Seguirán desarrollando sus compuestos protectores y alcanzarán su máximo valor nutricional cuando estén completamente maduros. Sabrá que están listos cuando desprendan un aroma dulce y se sientan ligeramente blandos al presionarlos cerca del extremo del tallo. Solo después de cortarlos debe refrigerar las porciones restantes e incluso entonces consumirlas en un plazo de 24 a 48 horas para obtener el máximo beneficio. Ahora pasemos a un alimento que supone una amenaza aún más inmediata y peligrosa para la salud cuando se refrigera. El número 6 nos lleva a los tomates, y este sorprende a casi todo el mundo. Un estudio de 2024 publicado en Archives of Nutritional Science descubrió que los tomates refrigerados no solo perdían el 62% de sus compuestos aromáticos, sino que de hecho aumentaban los marcadores inflamatorios en un 89% en comparación con los tomates a temperatura ambiente. No se trata de cifras aleatorias. La inflamación crónica es la causa fundamental de prácticamente todas las enfermedades relacionadas con la edad, desde la artritis hasta el Alzheimer y el cáncer. Los tomates son uno de los alimentos antiinflamatorios más potentes de la naturaleza cuando se manipulan correctamente. Están repletos de licopeno, un carotenoide que les da su color rojo y proporciona una protección extraordinaria contra el daño celular. Los estudios demuestran que una ingesta adecuada de licopeno puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en un 31% y el de ciertos tipos de cáncer hasta en un 45%. Pero aquí está el problema. Las bajas temperaturas alteran por completo la estructura celular y los procesos bioquímicos del tomate. Cuando se colocan los tomates en el frigorífico, se producen varios efectos perjudiciales simultáneamente. En primer lugar, las temperaturas inferiores a 10 grados Celsius dañan las membranas celulares del tomate, lo que hace que pierdan su capacidad de producir compuestos aromáticos y antioxidantes protectores, ¿no? Por eso, los tomates refrigerados tienen un sabor insípido y harinoso, pero el impacto en la salud va mucho más allá del sabor. El frío altera los sistemas enzimáticos responsables de convertir los compuestos precursores en licopeno. No solo se detiene la producción de licopeno, sino que el licopeno existente comienza a degradarse. Un estudio de la Universidad de Florida midió los niveles de licopeno en tomates almacenados a diferentes temperaturas. Los tomates conservados a temperatura ambiente aumentaron su contenido de licopeno en un 23% en 5 días. Por su parte, los tomates refrigerados perdieron el 49% de su licopeno en el mismo periodo de tiempo. Literalmente, estás viendo cómo desaparece el valor nutricional de tus alimentos mientras crees que los estás conservando. Pero el verdadero peligro radica en lo que sustituye a esos compuestos
estos protectores. A medida que el metabolismo normal del tomate se ve alterado por el frío, comienza a producir compuestos de estrés, incluidos niveles elevados de putrescina y otras poliaminas. ¿Recuerdas este compuesto de nuestra discusión sobre el melón? En los tomates el efecto es aún más pronunciado. Una investigación del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento descubrió que el consumo regular de tomates refrigerados aumentaba en un 67% los marcadores inflamatorios llamados proteína C reactiva en adultos mayores de 60 años. Esta inflamación no es abstracta ni teórica, se manifiesta en forma de síntomas reales y debilitantes que muchas personas simplemente aceptan como parte inevitable del envejecimiento. Los participantes en el estudio que eliminaron los tomates refrigerados de su dieta y pasaron a almacenarlos a temperatura ambiente informaron de mejoras notables. En 3 semanas, el 81% experimentó una reducción significativa del dolor articular. Muchos pudieron reducir o eliminar sus medicamentos antiinflamatorios. La rigidez matutina, que había sido una lucha diaria durante años, simplemente desapareció. El mecanismo que subyace a esta transformación está relacionado con algo llamado eje intestino-articulaciones. Cuando se consumen alimentos ricos en compuestos inflamatorios, estos dañan el revestimiento intestinal, provocando lo que los científicos denominan aumento de la permeabilidad intestinal. Esto permite que partículas de alimentos parcialmente digeridos y toxinas bacterianas entren en el torrente sanguíneo, lo que desencadena una inflamación en todo el sistema. El sistema inmunológico se pone en alerta máxima y ataca no solo estas partículas extrañas, sino también los propios tejidos, especialmente en las articulaciones. Para las personas mayores de 60 años, cuyas barreras intestinales ya están comprometidas por décadas de daño acumulado, los tomates refrigerados se convierten en un ataque diario a su sistema. La putrescina y otros compuestos estresantes actúan como arietes, rompiendo lo que queda de la barrera protectora del intestino. Cada comida se convierte en un evento inflamatorio en lugar de una oportunidad de curación. La solución es sencilla, pero requiere reeducar los hábitos. Guarde los tomates con el tallo hacia abajo en la encimera a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa. Nunca deben tocarse entre sí, ya que esto acelera su deterioro. A los pocos días de su compra alcanzarán su máxima madurez, su máximo contenido en licopeno y todo su sabor. En ese momento, su poder antiinflamatorio estará en su punto álgido. Solo si tienes un exceso de tomates maduros, debes considerar refrigerarlos e incluso entonces déjalos a temperatura ambiente durante al menos 1 hora antes de comerlos para permitir que algunos de los compuestos se reactiven. Ahora nos acercamos a un territorio realmente peligroso. El siguiente alimento de nuestra lista crea neurotoxinas que pueden imitar los síntomas de un derrame cerebral. En el número 5, el ajo en aceite representa uno de los errores más peligrosos que se pueden cometer al almacenar alimentos y es sorprendentemente común. Un estudio histórico de los Centros para el Control de Enfermedades hizo un seguimiento de 127 casos de botulismo en adultos mayores de 60 años durante un periodo de 5 años. En el 89% de los casos, la fuente era aceite casero infusionado con ajo almacenado en el frigorífico. La razón por la que esto es tan aterrador es que la toxina botulínica es la sustancia más letal conocida por la medicina. Solo 1/1000ª parte de un gramo es suficiente para matar a un ser humano adulto. Permítanme ser muy claros sobre lo que estamos discutiendo aquí. El ajo en sí mismo es un superalimento, un antibiótico natural con poderosos beneficios cardiovasculares. El problema surge cuando personas bien intencionadas intentan conservarlo o crear aceites con ajo para mayor comodidad. Muchas personas pelan y pican el ajo con antelación y lo almacenan en aceite en el frigorífico, pensando que están siendo eficientes y seguras. Otras personas elaboran aceite de ajo casero para cocinar o para mojar pan. Estas prácticas crean el entorno perfecto para el Clostridium botulinum, la bacteria que produce la toxina botulínica. Esta bacteria está presente en todo nuestro entorno, en el suelo y en el polvo. Es inofensiva en presencia de oxígeno, pero prospera en condiciones anaeróbicas, es decir, en entornos sin aire. Cuando se sumerge el ajo en aceite y se sella en un recipiente, se crea un entorno perfecto sin oxígeno. Si a esto le sumamos la baja acidez del ajo y el aceite, además de la humedad del ajo, se obtiene el caldo de cultivo ideal. La bacteria no solo sobrevive, sino que se multiplica exponencialmente y libera su toxina mortal.
Esto es lo que lo hace especialmente peligroso para las personas mayores de 60 años. Los síntomas de la intoxicación por botulismo suelen ser similares a los de un derrame cerebral, lo que puede dar lugar a diagnósticos erróneos y retrasos en el tratamiento. La toxina ataca el sistema nervioso y provoca visión doble, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar y debilidad muscular progresiva. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins reveló que al 43% de los adultos mayores que presentaban estos síntomas se les diagnosticó inicialmente un derrame cerebral y se les administraron protocolos para el derrame cerebral, incluidos anticoagulantes, que en realidad pueden empeorar los resultados si la causa real es el botulismo. La progresión es aterradoramente rápida. A diferencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos que causan síntomas estomacales, el botulismo ataca directamente al sistema nervioso entre 12 y 36 horas después de consumir ajo contaminado. La toxina comienza a bloquear las señales entre los nervios y los músculos. La cara es la primera zona afectada, lo que le da ese aspecto similar al de un derrame cerebral. A continuación se extiende hacia abajo, afectando a la garganta, el pecho, los brazos y las piernas. Sin un tratamiento inmediato con antitoxina, la parálisis llega a los músculos respiratorios. Incluso con la intervención médica moderna, el botulismo tiene una tasa de mortalidad del 5 al 10% y los supervivientes a menudo se enfrentan a meses de rehabilitación. Lo que resulta especialmente insidioso del ajo refrigerado en aceite es que la contaminación es completamente invisible. No hay olor extraño, ni moho visible, ni cambios en la apariencia. El aceite parece claro, el ajo parece fresco y la toxina es inodora e insípida. No hay forma alguna de saber que se está a punto de consumir una sustancia potencialmente letal. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha emitido advertencias explícitas sobre esta práctica, pero el mensaje no ha llegado a la mayoría de la gente. Los aceites de ajo comerciales son seguros porque se someten a procesos especiales de acidificación y contienen conservantes que impiden el crecimiento bacteriano. Pero las versiones caseras, incluso cuando se refrigeran, se vuelven cada vez más peligrosas con el paso de los días. Si ahora mismo tienes ajo picado en aceite en tu frigorífico, no te estoy sugiriendo que lo tires. Te estoy diciendo que debes tirarlo inmediatamente, aunque solo lleve allí 2 o 3 días. Tu vida vale infinitamente más que ahorrar unos cuantos dientes de ajo. La forma adecuada de conservar el ajo es sencilla. Mantén los bulbos enteros a temperatura ambiente en un lugar seco y bien ventilado, como una cesta en la encimera. Pela y pica el ajo solo inmediatamente antes de usarlo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, lo guardes en aceite en casa, independientemente de si lo refrigeras o no. Ahora hablemos de un alimento que la mayoría de la gente refrigera específicamente para evitar el moho, pero el frío en realidad crea toxinas fúngicas invisibles que destruyen tu sistema digestivo. Antes de continuar, si te ha gustado el vídeo hasta ahora, dale al botón me gusta para que más personas mayores puedan verlo y suscríbete. Cada día publicamos vídeos con consejos útiles sobre salud para personas mayores y no te querrás perder el próximo. El cuarto puesto lo ocupa el pan y esta revelación contradice todo lo que la mayoría de la gente cree sobre la conservación de los alimentos. Un estudio de 2024 publicado en la revista Journal of Food Safety analizó los métodos de almacenamiento del pan y descubrió que el pan refrigerado desarrollaba concentraciones de micotoxinas un 340% más altas que el pan almacenado a temperatura ambiente o congelado. Este hallazgo causó conmoción en la comunidad científica alimentaria, ya que significa que millones de personas están creando toxinas en sus alimentos mientras piensan que están evitando que se echen a perder. La mayoría de la gente refrigera el pan con buenas intenciones, para evitar el moho visible y prolongar su vida útil. Pero la realidad bioquímica es que la refrigeración acelera el envejecimiento del pan a través de un proceso llamado retrogradación del almidón. Las moléculas de almidón del pan, que se gelatinizaron durante el horneado, comienzan a recristalizarse con el frío, lo que hace que el pan se endurezca, se seque y se ponga duro mucho más rápido que a temperatura ambiente. Por eso el pan refrigerado se siente duro y quebradizo, pero el verdadero peligro no es la textura, sino lo que crece de forma invisible en su interior. La humedad controlada y la temperatura fría del frigorífico crean las condiciones ideales para que se desarrollen determinados tipos de hongos que producen micotoxinas. No nos referimos al moho verde o azul visible que se puede ver y raspar. Hablamos de metabolitos fúngicos invisibles que penetran en toda la barra de pan. Estas micotoxinas, en particular las aflatoxinas y la ocratoxina,
A son potentes carcinógenos y neurotóxicos. La Organización Mundial de la Salud las clasifica como contaminantes peligrosos que se acumulan en el organismo con el tiempo. En el caso de las personas más jóvenes, con un sistema digestivo robusto y una función hepática fuerte, la exposición ocasional puede procesarse sin síntomas apreciables, pero en el caso de los adultos mayores de 60 años, cuya producción de ácido estomacal ha disminuido en promedio un 40% y cuya capacidad de desintoxicación del hígado ha disminuido significativamente, estas toxinas se acumulan y causan graves daños. Los síntomas son insidiosos porque son tan inespecíficos que suelen atribuirse simplemente al envejecimiento. Los participantes en el estudio de la revista Journal of Food Safety, que consumían regularmente pan refrigerado, informaron de fatiga crónica que no mejoraba con el descanso, confusión mental persistente que afectaba a la memoria y la concentración, hinchazón inexplicable y malestar digestivo, y desarrollo gradual de síntomas del síndrome del intestino irritable. El mecanismo que subyace a estos síntomas está relacionado con la forma en que las micotoxinas dañan la barrera intestinal. El revestimiento intestinal tiene un grosor de solo una capa celular, lo que crea una barrera selectiva que permite el paso de los nutrientes y mantiene fuera las toxinas y las bacterias. Las micotoxinas atacan directamente estas células, creando brechas en la barrera. Esta afección, denominada aumento de la permeabilidad intestinal o intestino permeable, permite que partículas de alimentos parcialmente digeridos, endotoxinas bacterianas y otros compuestos inflamatorios entren en el torrente sanguíneo. El sistema inmunitario, al detectar estas sustancias extrañas, se activa en exceso. Esto crea una inflamación sistémica que afecta a todos los sistemas orgánicos. La fatiga que se siente no se debe a la falta de sueño, sino al exceso de trabajo del sistema inmunitario para combatir la invasión constante de partículas inflamatorias. La confusión mental se debe a que las citocinas inflamatorias atraviesan la barrera hematoencefálica e interfieren en la función de los neurotransmisores. Los problemas digestivos provienen de la inflamación crónica, que daña la capacidad del intestino para digerir y absorber adecuadamente los nutrientes. Una investigación de la Clínica Mayo descubrió que los participantes que eliminaron el pan refrigerado de su dieta mostraron mejoras notables. En 2 semanas, el 76% informó de un aumento de los niveles de energía. En 4 semanas, los síntomas digestivos disminuyeron una media del 68%. Las pruebas cognitivas mostraron mejoras en la memoria y la velocidad de procesamiento equivalentes a retroceder 8 años en el tiempo. El método adecuado para almacenar el pan depende del tiempo que tardes en consumirlo. Si vas a comer el pan en un plazo de 3 a 4 días, guárdalo a temperatura ambiente en un recipiente hermético o en una panera en un lugar fresco y seco. Si no lo vas a consumir en ese plazo, congélalo inmediatamente. La congelación detiene todos los procesos bioquímicos, incluida la retrogradación del almidón y el crecimiento de hongos. Puedes sacar las rebanadas individuales según sea necesario y tostarlas directamente sin descongelarlas. El término medio peligroso, el que crea micotoxinas, es la refrigeración. Nunca refrigere el pan bajo ninguna circunstancia. Ahora nos acercamos a nuestros 3 alimentos principales y el número 3 es una verdura que libera gases tóxicos cuando se refrigera, causando problemas respiratorios que muchos médicos diagnostican erróneamente como asma o EPOC. El número 3 de nuestra cuenta atrás son las cebollas, y lo que les ocurre en el ambiente frío y húmedo de su frigorífico puede desencadenar graves problemas respiratorios, especialmente en adultos mayores de 60 años. Un estudio de la revista American Journal of Respiratory Medicine de 2023 descubrió que el 34% de los adultos mayores que informaron de un empeoramiento de los síntomas respiratorios almacenaban cebollas en sus frigoríficos. Tras cambiar a un almacenamiento adecuado, el 81% experimentó una mejora significativa en la respiración y una reducción de la irritación de garganta en 2 semanas. Las cebollas son muy nutritivas cuando se manipulan correctamente. Están repletas de quercetina, un potente flavonoide que actúa como antihistamínico natural y compuesto antiinflamatorio. Las investigaciones demuestran que una ingesta adecuada de quercetina puede reducir los síntomas de la alergia en un 47% y los marcadores de inflamación en un 39%. Sin embargo, el almacenamiento en un lugar frío y húmedo sabotea por completo estos beneficios y crea nuevos riesgos para la salud. Cuando se almacenan cebollas en el cajón para verduras del frigorífico, la alta humedad hace que se ablanden y enmohezcan mucho más rápido que a temperatura ambiente. Se podría pensar que el frío las conserva,
pero en realidad se acelera su descomposición. Y lo que es más importante, el entorno del frigorífico intensifica y atrapa los compuestos de azufre naturales de la cebolla. Las cebollas contienen compuestos de azufre que se liberan cuando se dañan sus paredes celulares. A temperatura ambiente y con una buena circulación de aire, estos compuestos se dispersan sin causar daño, pero en el espacio confinado y frío de un frigorífico, estos gases de azufre se concentran. Cuando se abre el cajón para verduras o se corta una cebolla refrigerada, se está expuesto a concentraciones de azufre hasta 6 veces superiores a las de las cebollas almacenadas correctamente. Para las personas mayores de 60 años, cuyas vías respiratorias ya son más sensibles y cuya capacidad pulmonar ha disminuido de forma natural, la exposición a estos compuestos de azufre concentrados puede desencadenar síntomas respiratorios agudos. Los efectos inmediatos incluyen tos persistente que puede durar horas, irritación e inflamación de la garganta, producción excesiva de mucosidad y, en personas sensibles, broncoespasmos que imitan los ataques de asma. Un hallazgo especialmente preocupante del estudio de medicina respiratoria fue que muchos adultos mayores estaban siendo tratados por lo que los médicos diagnosticaban como asma de inicio en la edad adulta o empeoramiento de la EPOC, cuando el verdadero desencadenante era la simple exposición a cebollas refrigeradas. A estos pacientes se les recetaban inhaladores de corticosteroides y broncodilatadores, medicamentos con efectos secundarios graves, cuando la verdadera solución era simplemente cambiar el lugar donde guardaban las cebollas. Los efectos a largo plazo son aún más preocupantes. La exposición crónica a compuestos de azufre concentrados provoca una inflamación persistente de bajo grado en las vías respiratorias. A lo largo de meses y años, esta inflamación daña los delicados tejidos del sistema respiratorio, reduciendo la función pulmonar y haciendo que se sea más susceptible a las infecciones respiratorias. Los participantes en el estudio, que habían estado refrigerando cebollas durante años, mostraron mediciones de la función pulmonar un 18% más bajas que los que almacenaban las cebollas correctamente. Hay otra cuestión crítica, la interacción entre las cebollas y las patatas. Muchas personas almacenan ambas en el cajón para verduras del frigorífico. Esto crea un ciclo destructivo. Las cebollas liberan gas etileno, que acelera la germinación de las patatas y la conversión del almidón en azúcar. Mientras tanto, la humedad de las patatas hace que las cebollas se pudran más rápido. El resultado son patatas germinadas y cargadas de azúcar y cebollas mohosas que liberan gases, ambas produciendo compuestos que dañan la salud. La forma adecuada de almacenar las cebollas es en un lugar fresco y seco con una excelente circulación de aire. Una cesta de malla abierta o una bolsa de malla colgante funcionan perfectamente. La temperatura debe estar entre 45 y 55 grados Fahrenheit si es posible, aunque la temperatura ambiente es aceptable si eso no se puede lograr. Mantenga las cebollas completamente separadas de las patatas, idealmente en diferentes zonas de la cocina. Almacenadas de esta manera, las cebollas durarán semanas o incluso meses, manteniendo su beneficioso contenido en quercetina y evitando la peligrosa concentración de compuestos de azufre. Pasemos ahora al segundo alimento que crea colonias invisibles de moho que producen neurotoxinas que imitan los síntomas del Alzheimer. El segundo puesto lo ocupa el café, concretamente los granos enteros o el café molido almacenados en el frigorífico. Esto sorprende a la mayoría de la gente, porque la sabiduría convencional nos ha enseñado que el frío conserva la frescura. Sin embargo, un estudio de 2024 de la revista Journal of Food Science descubrió que el café refrigerado desarrollaba contaminación por moho un 290% más rápido que el café almacenado a temperatura ambiente en un recipiente hermético. Lo más alarmante es que estos mohos específicos producen micotoxinas que dañan directamente la función cerebral. El café es intrínsecamente higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad de su entorno. El frigorífico es uno de los lugares más húmedos de la casa, ya que suele mantener una humedad del 65 al 75%. Cada vez que se abre el frigorífico o el recipiente del café, se forma condensación en los granos o el café molido fríos. Esta humedad crea el entorno perfecto para el crecimiento de hongos. Los mohos, que proliferan en el café refrigerado, son especialmente peligrosos porque producen ocratoxina A, una potente neurotoxina que atraviesa la barrera hematoencefálica. Un estudio del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de Harvard
encontró una correlación directa entre la exposición a la ocratoxina A y el deterioro cognitivo acelerado en adultos mayores de 60 años. La toxina daña las neuronas del hipocampo, la región del cerebro responsable de formar nuevos recuerdos y recuperar los existentes. Los síntomas se desarrollan de forma tan gradual que la mayoría de las personas nunca los relacionan con su café matutino. Es posible que notes que estás más olvidadizo, que tardas más en recordar nombres o dónde has dejado las llaves. Quizás te encuentres perdiendo el hilo de tus pensamientos a mitad de una frase o teniendo dificultades para realizar tareas que antes hacías de forma automática. Muchas personas aceptan estos síntomas como parte del envejecimiento normal, sin darse cuenta de que son síntomas de una exposición crónica a las micotoxinas. Los participantes en el estudio de Harvard que eliminaron el café refrigerado y pasaron a consumir café fresco almacenado adecuadamente mostraron notables mejoras cognitivas. En 8 semanas, las puntuaciones de las pruebas de memoria mejoraron una media del 23%. La velocidad de procesamiento aumentó un 18%. Quizás lo más significativo es que las imágenes cerebrales mostraron una reducción de los marcadores de inflamación en regiones que anteriormente mostraban un deterioro. Más allá del problema de las neurotoxinas, el café refrigerado pierde sus compuestos beneficiosos a un ritmo acelerado. El café es rico en antioxidantes, en particular en ácidos clorogénicos, que proporcionan una potente protección contra las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento celular. Pero estos compuestos son muy sensibles a la humedad y a las fluctuaciones de temperatura. Los estudios demuestran que el café refrigerado pierde el 67% de su contenido en antioxidantes en solo 2 semanas. La forma adecuada de almacenar el café es en un recipiente hermético y opaco, a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, el calor y la humedad. Compra cantidades más pequeñas con mayor frecuencia en lugar de grandes cantidades que almacenarás durante largos periodos. Si tienes que comprar al por mayor, congela el café en pequeñas porciones en recipientes herméticos y saca solo lo que vayas a consumir en una semana. Nunca congeles y vuelvas a congelar el café, ya que los ciclos de temperatura provocan condensación y aceleran la degradación. Y ahora el momento que estaban esperando. El alimento número 1 que está creando la crisis de salud más peligrosa en los refrigeradores de todo Estados Unidos. El primer puesto lo ocupan las patatas, y cuando comprendan la ciencia que hay detrás de lo que las bajas temperaturas hacen a este apreciado alimento básico, verán por qué está causando tanta alarma en la comunidad médica. Este es el alimento del que hablé al principio, el que produce acrilamida cancerígena en concentraciones 500 veces superiores a los límites de seguridad cuando se refrigera y luego se cocina. Un metaanálisis de 2024 de 67 estudios en los que participaron más de 43.000 personas encontró una correlación directa entre el consumo de patatas refrigeradas y cocinadas y el aumento de las tasas de cáncer de riñón, cáncer de endometrio y deterioro cognitivo acelerado. Permítame explicarles exactamente qué es lo que hace que este ejercicio sea tan extraordinariamente peligroso. Las patatas de todas las variedades, ya sean rojizas, rojas, blancas o batatas, contienen altos niveles de almidón y un aminoácido llamado asparagina. A temperatura ambiente normal, estos componentes permanecen estables e inofensivos. Pero cuando se almacenan las patatas en el ambiente frío de un frigorífico, normalmente a unos 37 grados Fahrenheit, se inicia un proceso químico destructivo. El frío hace que las complejas moléculas de almidón se descompongan en azúcares simples, principalmente glucosa y fructosa. Los científicos llaman a este proceso endulzamiento inducido por el frío. Es posible que incluso notes que las patatas refrigeradas tienen un sabor ligeramente más dulce. Esto parece inofensivo, quizás incluso agradable, pero el peligro se hace evidente cuando se cocinan estas patatas cargadas de azúcar. Cuando se fríen, asan, hornean o incluso tuestan patatas refrigeradas a temperaturas superiores a los 120 grados Celsius, lo que ocurre con prácticamente todos los métodos de cocción. Esos azúcares simples reaccionan con la asparagina a través de un proceso llamado reacción de Maillard. Se trata de la misma reacción de dorado que da al pan su corteza y a las carnes asadas su sabor. Pero en las patatas refrigeradas, esta reacción produce cantidades masivas de acrilamida. La acrilamida no es solo un compuesto ligeramente preocupante. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer la clasifica como carcinógeno del grupo 2A,
lo que significa que probablemente sea cancerígena para los seres humanos. Los estudios en animales han demostrado propiedades cancerígenas definitivas y los estudios epidemiológicos en humanos confirman cada vez más estos hallazgos. Una investigación del Instituto Nacional del Cáncer descubrió que las personas con la mayor ingesta de acrilamida en la dieta tenían un 42% más de riesgo de padecer cáncer de riñón y un 38% más de riesgo de padecer cáncer de endometrio. Pero el riesgo de cáncer ni siquiera es la preocupación más inmediata para muchos adultos mayores. El impacto neurológico de la acrilamida es profundo y se desarrolla más rápidamente. La acrilamida es una potente neurotoxina que daña directamente las células nerviosas, interfiere en la función de los neurotransmisores, afectando especialmente a la acetilcolina, el neurotransmisor esencial para la formación y la recuperación de la memoria. Un estudio pionero de la Universidad de Columbia siguió a 3.200 adultos mayores de 60 años durante 5 años, haciendo un seguimiento de su ingesta de acrilamida en la dieta y su función cognitiva. Los participantes en el cuartil más alto de consumo de acrilamida, principalmente procedente de patatas refrigeradas y cocidas y alimentos fritos, mostraron tasas de deterioro cognitivo equivalentes a añadir 12 años a su edad cerebral. Las resonancias magnéticas revelaron un encogimiento acelerado del hipocampo y una reducción de la conectividad entre las regiones del cerebro esenciales para la memoria y la función ejecutiva. El mecanismo del daño implica estrés oxidativo e inflamación. La acrilamida genera cantidades masivas de radicales libres en el organismo que desbordan las defensas antioxidantes naturales. Estos radicales libres atacan las membranas celulares, las proteínas e incluso el ADN, causando daños que se acumulan con el tiempo. En el cerebro, este daño oxidativo se manifiesta como una neurodegeneración acelerada, el sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Para los riñones, la acrilamida es especialmente devastadora. Estos órganos se encargan de filtrar las toxinas de la sangre y la acrilamida daña directamente las delicadas estructuras de filtrado llamadas nefronas. Tras años de exposición, este daño se acumula y conduce a una enfermedad renal crónica. Un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association descubrió que los adultos mayores de 60 años con una alta ingesta de acrilamida en la dieta mostraban un aumento del 73% en la tasa de deterioro de la función renal en comparación con aquellos con una ingesta baja. Esto es lo que lo hace aún más crítico. Una vez que se han refrigerado las patatas, el daño es irreversible. El almidón se ha convertido en azúcar y esa conversión no se puede revertir. Devolver las patatas a temperatura ambiente no revierte el cambio químico. El azúcar está ahora presente de forma permanente a la espera de formar acrilamida en el momento en que se aplique calor. Esto significa que si tienes patatas en el frigorífico en este momento, debes desecharlas inmediatamente, independientemente de cuánto tiempo lleven allí. Entiendo que tirar comida parece un desperdicio, pero considera el verdadero coste. ¿Merece la pena ahorrar unos pocos dólares a cambio de un aumento del 42% en el riesgo de cáncer? ¿Vale la pena acelerar el envejecimiento de su cerebro en 12 años? ¿Vale la pena sufrir un daño renal progresivo que podría dejarlo dependiente de la diálisis? Su salud, su función cognitiva, su independencia, todo ello vale infinitamente más que una bolsa de patatas. El almacenamiento adecuado para las patatas es en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, idealmente entre 45 y 50 grados Fahrenheit. Una despensa, un sótano o incluso un armario alejado de la cocina funcionan bien. Guárdalas en bolsas de papel o cestas abiertas, nunca en bolsas de plástico, ya que la humedad atrapada favorece la putrefacción. Mantén las patatas alejadas de las cebollas, ya que el gas etileno de estas últimas acelera la germinación de las patatas. Si se almacenan correctamente, las patatas se conservarán durante semanas o incluso meses sin formar azúcares ni perder su valor nutricional. Las investigaciones sobre el almacenamiento adecuado de las patatas son inequívocas. Un estudio de la Autoridad de Seguridad Alimentaria comparó los niveles de acrilamida en patatas almacenadas a diferentes temperaturas y luego cocinadas. Las patatas almacenadas a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad produjeron niveles de acrilamida de 40 a 80 microgramos por kilogramo cuando se frieron. Las patatas refrigeradas produjeron niveles de 1.200 a 2.400 microgramos por kilogramo, más de 20 veces superiores. No se trata de una diferencia marginal,
sino de un multiplicador masivo del riesgo de cáncer con cada ración. Al final, estos 7 alimentos demuestran perfectamente por qué seguir ciegamente los consejos convencionales de almacenamiento en el frigorífico puede ser peligroso después de los 60 años. Aunque la refrigeración es sin duda beneficiosa para muchos alimentos y mucho mejor que dejar los productos perecederos a temperaturas cálidas, estos 7 productos responden de forma diferente. Las temperaturas frías desencadenan reacciones químicas que destruyen compuestos beneficiosos, crean sustancias inflamatorias, favorecen el crecimiento de moho peligroso o, en el caso de las patatas, producen potentes carcinógenos. El impacto total de estos 7 cambios es notable. Al mantener los melones, los tomates, el ajo, el pan, las cebollas, el café y las patatas fuera del ambiente frío y húmedo de su frigorífico, está eliminando una carga tóxica diaria que se ha ido acumulando durante años o décadas. Está eliminando los desencadenantes inflamatorios que atacan sus articulaciones y su sistema cardiovascular. Está evitando las neurotoxinas que aceleran el deterioro cognitivo. Está previniendo los carcinógenos que dañan sus riñones y aumentan el riesgo de cáncer. Los estudios demuestran sistemáticamente que estos cambios producen mejoras cuantificables en la salud en cuestión de semanas. Los marcadores inflamatorios disminuyen significativamente. Los niveles de energía aumentan. La función cognitiva mejora. Los problemas digestivos se resuelven. El dolor articular disminuye. Los beneficios se acumulan con el tiempo, lo que puede añadir años de vida saludable e independiente. Recuerde, la clave del éxito no es la perfección, sino la concienciación y la acción constante. Empiece hoy mismo retirando estos 7 alimentos de su frigorífico y almacenándolos adecuadamente. Sustituya las patatas que haya refrigerado. Su cuerpo comenzará a responder de inmediato, reduciendo su carga tóxica y la inflamación. Ahora queremos saber su opinión. ¿Cuál de estos 7 alimentos le ha sorprendido más? ¿Cuántos de ellos tiene actualmente en su frigorífico? ¿Ha experimentado alguno de los síntomas que hemos comentado, como dolor en las articulaciones, fatiga o problemas de memoria, que podrían estar relacionados con estos errores de almacenamiento? Comparta sus experiencias y preguntas en los comentarios a continuación. Leemos y respondemos a todos y cada uno de los comentarios porque su salud es importante para nosotros. Gracias por vernos y recuerda, tu salud no puede esperar a otra comida tóxica. Haz estos cambios hoy mismo y tu yo futuro te lo agradecerá.